Hace muchos años, en un reino lejano envuelto por colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un rey viudo, conocido por su sabiduría y bondad. Su nombre era Rey Alfonso, un monarca respetado por todos, desde los nobles más ricos hasta los campesinos más humildes. El reino, que se extendía desde las montañas nevadas del norte hasta los cálidos valles del sur, era un lugar de paz y prosperidad, aunque no exento de desafíos. Alfonso había gobernado con justicia durante décadas, pero su corazón siempre estuvo con sus tres hijos, los príncipes trillizos, Luis, Jaime y Alberto. Los tres príncipes, nacidos el mismo día con apenas minutos de diferencia, eran físicamente idénticos en muchos aspectos. Cada uno tenía los ojos ámbar, brillantes como la miel bajo el sol, la piel pálida como la nieve recién caída, y una elegancia natural que recordaba a su difunta madre, la reina Isabela. Su cabello, sin embargo, era lo que permitía distinguirlos. Luis, el mayor por unos minutos, tenía el cabello negro como el azabache, liso y brillante, que caía con precisión sobre su frente. Jaime, el segundo, lucía una melena rubia que resplandecía como oro líquido, y Alberto, el menor, tenía el cabello rojo como el fuego, que parecía arder bajo la luz del día. Incluso sus voces eran tan similares que, si cerrabas los ojos, no podías saber cuál de ellos hablaba. A pesar de su parecido físico, los príncipes no podían ser más diferentes en carácter. Luis era un joven refinado, casi obsesionado con la perfección. Pasaba horas frente al espejo, asegurándose de que cada mechón de su cabello estuviera en su lugar y sus ropas, siempre de las telas más finas, debían reflejar su estatus. Le fascinaban las joyas, los banquetes lujosos y las conversaciones con la alta sociedad. Su lema era claro: cuanto más grande, mejor. Soñaba con un futuro rodeado de riquezas y admiración, donde su nombre fuera sinónimo de opulencia. Jaime, por otro lado, era el alma libre del trío. No le importaban las riquezas ni los títulos. Su risa resonaba por los pasillos del palacio, y su espíritu bromista hacía que incluso los sirvientes más serios sonrieran. Jaime vivía para el momento, buscando aventuras y diversión. No había nada que lo entusiasmara más que una buena fiesta, un truco ingenioso o una tarde sin responsabilidades. Trabajar, eso puede esperar, solía decir con una sonrisa pícara mientras planeaba su próxima escapada. Alberto, el menor, era el más reservado. Mientras sus hermanos se perdían en sus propios mundos, él encontraba refugio en los libros, la música y el arte. Las tardes en la biblioteca del palacio eran su paraíso, donde leía tratados de filosofía, escribía poesía o tocaba el arpa con una delicadeza que conmovía a quienes lo escuchaban. Alberto no buscaba la atención ni el lujo. Su mente estaba siempre en cómo comprender mejor el mundo y a sus habitantes. A menudo se le veía mirando por las ventanas del palacio, preguntándose cómo vivía la gente más allá de los muros reales. El reino, aunque próspero, no era perfecto. Más allá de las murallas del palacio, los campesinos trabajaban de sol a sol, muchos sin herramientas adecuadas o recursos suficientes. Las diferencias entre los nobles y el pueblo llano eran evidentes. Pero el rey Alfonso siempre había intentado equilibrar las cosas, escuchando las necesidades de su pueblo. Sin embargo, a medida que envejecía, sentía que su tiempo como gobernante llegaba a su fin, y una pregunta lo atormentaba. ¿Quién de sus hijos sería digno de heredar el trono? Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre los jardines reales, Alfonso reunió a sus hijos en el comedor privado del palacio.
Los príncipes, que estaban desayunando entre risas y charlas, se sorprendieron al ver la expresión seria de su padre. «Hijos míos», comenzó el rey, con una voz que mezclaba orgullo y solemnidad. «Hoy es un día especial. Habéis alcanzado la mayoría de edad, y estoy lleno de felicidad al veros convertidos en hombres. Quiero que me acompañéis a la sala del trono. Tengo algo importante que deciros». Luis, siempre impaciente por destacar, alzó una ceja. «Padre, ¿qué es lo que nos tienes que decir? ¿Es una nueva responsabilidad?» Jaime, con su habitual desenfado, soltó una risita. «Espero que sea algo divertido, porque la paciencia no es lo mío». Alberto, en cambio, simplemente asintió, curioso por las palabras de su padre. El rey sonrió ante la impaciencia de Jaime. «Paciencia, hijo. Lo sabréis pronto». Se levantó de su silla y, con un gesto, pidió a los príncipes que lo siguieran en silencio. Los tres hermanos, intrigados, caminaron tras él por los largos pasillos del palacio, decorados con tapices que contaban la historia del reino. La sala del trono, con su imponente trono de oro y terciopelo rojo, era el corazón del palacio. Un lugar donde se tomaban las decisiones que definían el destino del reino. Una vez allí, Alfonso se sentó en el trono y miró a sus hijos, que esperaban de pie frente a él. La luz del sol entraba por los vitrales, proyectando colores vibrantes sobre el suelo de mármol. «Hijos míos», dijo el rey, con una voz cargada de emoción. «Parece que fue ayer cuando nacisteis, y ahora sois hombres hechos y derechos. El tiempo pasa volando, ¿no es cierto?» Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Llevo meses pensando qué regalaros en esta ocasión tan especial, y espero que lo que he preparado os guste». De un cofre a su lado sacó 3 pequeños baúles de madera, antiguos y desgastados, cada uno cerrado con un candado dorado. Los colocó sobre sus rodillas y continuó: «Acercaos y tomad uno cada uno. Estos cofres contienen lo mismo, 500 monedas de oro. Creo que es una cantidad suficiente para que emprendáis un viaje durante un mes. Sois adultos ahora, así que tenéis libertad para hacer lo que queráis y gastar el dinero como mejor os parezca». Los príncipes se miraron atónitos. Un mes entero para hacer lo que quisieran, donde quisieran, con todos los gastos pagados. Habían esperado un regalo tradicional, tal vez una espada ceremonial o una capa bordada, pero esto superaba cualquier expectativa. Luis, con los ojos brillando de ambición, ya imaginaba las puertas que esas monedas le abrirían. Jaime, con una sonrisa de oreja a oreja, soñaba con fiestas y aventuras. Alberto, más pensativo, se preguntaba cómo aprovecharía esa oportunidad para aprender algo nuevo. «Mi única condición», añadió el rey, «es que partáis este mediodía. Preparaos, porque los criados ya están ensillando los caballos. Dentro de exactamente 30 días nos reuniremos aquí de nuevo y me contaréis vuestras experiencias. ¿Estáis de acuerdo?» Los 3 asintieron con entusiasmo, aún procesando la magnitud del regalo. Dieron las gracias a su padre con abrazos y palabras de gratitud, y luego, como si flotaran en una nube, corrieron a sus aposentos para preparar el equipaje. Cada uno, con su cofre de monedas en la mano, comenzó a planear su viaje, sus corazones latiendo con la promesa de un mes inolvidable. Mientras el reloj del palacio marcaba las 12 en punto, los príncipes, montados en sus caballos, dejaron atrás las puertas del castillo. Cada uno tomó un camino diferente, guiado por sus deseos y sueños. El reino, vasto y lleno de posibilidades, los esperaba. Pero lo que no sabían era que este viaje no solo sería una aventura, sino una prueba que cambiaría sus vidas para siempre.
El sol brillaba alto en el cielo cuando los príncipes abandonaron el palacio, cada uno rumbo a un destino que reflejaba su esencia. Luis, con su porte regio y su cofre de monedas bien asegurado, cabalgó hacia el este. Había oído hablar de las grandes ciudades del este, donde residían las familias nobles más ricas e influyentes del reino. Para él, este viaje era la oportunidad perfecta para hacerse un nombre entre la élite, forjar alianzas y, quizás, encontrar una esposa que estuviera a la altura de su ambición. Su caballo, un corcel negro tan brillante como su cabello, galopaba con elegancia, y Luis no podía evitar sentirse como el protagonista de una gran historia. El camino al este estaba bien pavimentado, flanqueado por campos dorados y pequeños pueblos donde los campesinos lo saludaban con reverencia al reconocer sus ropas reales. Luis, sin embargo, apenas les prestaba atención. Su mente estaba fija en las mansiones de mármol, los banquetes opulentos y las conversaciones sofisticadas que lo esperaban. «Este es mi momento», pensó, ajustando su capa de terciopelo. «Pronto, todos sabrán quién es el príncipe Luis». Tras 2 días de viaje, llegó a la ciudad de Aurania, la joya del este. Sus calles estaban llenas de carruajes adornados, mercaderes que vendían sedas exóticas y músicos que tocaban melodías refinadas. Luis se sintió inmediatamente en su elemento. Al anunciar su llegada, fue recibido con entusiasmo por los nobles locales, quienes organizaron un desfile en su honor. Trompetas sonaron, pétalos de rosas llovieron desde los balcones y la multitud lo aclamó. Luis, con una sonrisa calculada, saludaba con la mano, disfrutando cada segundo de la atención. Esa noche fue invitado a un banquete en el palacete del duque de Aurania. La mesa estaba cubierta de manjares, faisanes asados, pasteles rellenos de frutas exóticas y vinos que brillaban como rubíes. Luis, vestido con una túnica bordada en oro, conversaba con facilidad, encantando a todos con su ingenio y su conocimiento de las modas de la corte. Entre los invitados conoció a la duquesa Clara, una joven de belleza deslumbrante, con ojos verdes y un aire de sofisticación que rivalizaba con el suyo. Luis quedó inmediatamente prendado. Ella sería la compañera perfecta, pensó, imaginando una vida de lujo a su lado. Durante los días siguientes, Luis se sumergió en la vida de la alta sociedad. Asistió a bailes, cabalgatas y reuniones en jardines ornamentados. Cada evento era una oportunidad para lucir sus mejores galas y reforzar su imagen de príncipe impecable. Los nobles, impresionados por su carisma, lo invitaban a todo, desde cacerías hasta recitales de poesía. Luis apenas tocó las monedas de su cofre. Todo lo que necesitaba le era ofrecido. Sin embargo, en su afán por brillar, no se detuvo a pensar en las necesidades de los demás, ni siquiera en los sirvientes que trabajaban incansablemente para hacer posible tanta opulencia. Mientras tanto, Jaime, el príncipe rubio, había tomado el camino hacia el sur. El sur era conocido por sus costas bañadas por el sol, sus tabernas llenas de vida y sus festivales interminables. Para Jaime no había mejor destino. Montado en un caballo blanco, con su cofre de monedas atado a la silla, cantaba canciones alegres mientras galopaba. No tenía un plan definido, solo la certeza de que encontraría diversión en cada rincón. Al tercer día de viaje, se topó con un grupo de carromatos pintados de colores vivos. Eran artistas itinerantes, malabaristas, músicos, actores y hasta un domador de osos. Jaime, con su encanto natural, se acercó y se presentó como un simple comerciante de telas. Los artistas, sin sospechar que era un príncipe, lo invitaron a unirse a su caravana.
Mientras más, mejor, exclamó el líder, un hombre barbudo con un sombrero lleno de plumas. Jaime se unió al grupo con entusiasmo. Cada noche, los artistas montaban un espectáculo en un pueblo diferente. Había malabaristas que lanzaban antorchas encendidas, cómicos que hacían reír a carcajadas y músicos que tocaban melodías que invitaban a bailar. Jaime, sentado entre el público, aplaudía con entusiasmo, pero lo que más disfrutaba eran las noches posteriores, cuando todos se reunían alrededor de una fogata para cenar, contar historias y bailar bajo las estrellas. A cambio de comida y un lugar para dormir, Jaime ayudaba a lavar platos o cargar los carromatos. Su cofre de monedas permanecía casi intacto, pues la generosidad de los artistas lo cubría todo. Una noche, mientras bailaba con una joven acróbata bajo la luz de la luna, Jaime sintió que nunca había sido tan feliz. «Esto es la vida», pensó riendo mientras giraba con ella. Los artistas, con su despreocupación y su amor por el momento, le parecían la encarnación de la libertad. Pero, en el fondo, Jaime sabía que esta vida no podía durar para siempre. Era un príncipe, después de todo, y algún día tendría que regresar al palacio. Mientras sus hermanos se sumergían en sus mundos de lujo y diversión, Alberto, el príncipe pelirrojo, había elegido un camino diferente. Sin un destino fijo, decidió recorrer el reino a su propio ritmo, guiado por su curiosidad. Montado en un caballo castaño, con su cofre de monedas y un cuaderno para anotar sus pensamientos, Alberto se adentró en los caminos menos transitados. Quería ver con sus propios ojos cómo vivía la gente común, los que no tenían palacios ni títulos. En los primeros días visitó pequeñas aldeas donde los campesinos trabajaban la tierra con herramientas gastadas. Habló con ellos, escuchó sus historias y anotó sus preocupaciones. Descubrió que muchos apenas tenían para comer y que un simple arado podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la desesperación. Alberto, conmovido, comenzó a usar sus monedas para ayudar. Compró herramientas para una familia, pagó por comida para otra y hasta ayudó a reparar un tejado dañado. Cada gesto, aunque pequeño, era recibido con gratitud inmensa. A medida que avanzaba, Alberto se dio cuenta de que el reino, aunque hermoso, estaba lleno de desigualdades. Mientras él y sus hermanos vivían en la abundancia, muchos luchaban por sobrevivir. Sus notas se llenaron de ideas: canales de riego para los campos, escuelas para los niños, ferias para que los campesinos vendieran sus productos. Pero también sabía que sus monedas no serían suficientes para cambiarlo todo. «Necesitamos un cambio más grande», pensó mientras cabalgaba hacia la próxima aldea. Los días pasaban, y los caminos de los tres príncipes seguían divergiendo, cada uno moldeado por sus elecciones. Lo que no sabían era que este viaje, un regalo de su padre, no solo era una aventura, sino una prueba que revelaría quiénes eran en verdad. Luis, el príncipe de cabello azabache, continuaba su viaje por las tierras del este, donde las ciudades brillaban con el resplandor de la riqueza y el poder. Aurania, la capital del este, lo había recibido como a un héroe. Y cada día que pasaba en sus calles empedradas y salones decorados con oro, reforzaba su convicción de que este era su lugar. Las invitaciones a eventos no cesaban. Un baile en el palacio del conde de Valoria, una cacería en los bosques reales, un recital de música clásica en la gran plaza. Luis se movía entre los nobles con la gracia de un cisne, su túnica siempre impecable, sus palabras cuidadosamente elegidas para impresionar. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del duque de Aurania, acompañado por la duquesa Clara,
Luis sintió que estaba en la cima del mundo. Clara, con su vestido de seda azul que ondeaba como el mar, lo miraba con una mezcla de admiración y astucia. «Príncipe Luis», dijo ella, con una voz tan suave como el terciopelo, «vuestra presencia ha traído un nuevo brillo a nuestra ciudad. ¿No os parece que Aurania es el lugar perfecto para alguien de vuestra distinción?» Luis sonrió complacido. «Sin duda, duquesa, este lugar está a la altura de mis expectativas, y vos, debo decir, sois una joya entre sus tesoros». Clara rió, cubriendo su boca con un abanico delicado. Pero detrás de su encanto, Luis percibió algo más, una ambición que rivalizaba con la suya. Durante los días siguientes, la duquesa se convirtió en su sombra, acompañándolo a cada evento, presentándolo a las familias más influyentes y asegurándose de que su nombre estuviera en boca de todos. Luis, encantado con la atención, no se dio cuenta de que Clara tenía sus propios planes. Para ella, un príncipe como Luis no solo era un trofeo, sino una llave para ascender aún más en la jerarquía social. Una noche, durante un banquete en el que las mesas estaban cubiertas de manjares exóticos, pavos rellenos de castañas, vinos especiados de tierras lejanas, postres decorados con hilos de oro comestible, Clara le propuso un brindis. «Por el príncipe Luis», exclamó levantando su copa, «que ha traído elegancia y prestigio a nuestra humilde ciudad». Los nobles aplaudieron, y Luis, con el pecho henchido de orgullo, alzó su copa en respuesta. Pero mientras bebía, notó algo extraño. Los sirvientes que atendían la mesa parecían agotados, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Por un momento se preguntó cómo sería su vida, trabajando sin descanso para servir a los nobles. Pero el pensamiento desapareció tan rápido como llegó, ahogado por el sonido de las risas y la música. Con el paso de los días, Luis se acostumbró a la vida de opulencia. Su cofre de monedas seguía casi intacto, pues los nobles competían por agasajarlo. Una mañana, mientras se probaba una nueva capa bordada con hilos de plata, recibió una invitación especial. El gran torneo de Aurania, un evento donde los caballeros más valientes competían por honor y gloria. Luis, aunque no era un guerrero, decidió participar no por el combate, sino por la oportunidad de ser visto por miles de personas. «Si voy a ser recordado», pensó, «que sea como un príncipe inolvidable». El día del torneo, el estadio estaba abarrotado. Banderas de colores ondeaban al viento y el público rugía de emoción. Luis, montado en su corcel negro, entró al campo con una armadura reluciente que había sido un regalo del duque. No luchó en los duelos, pero participó en una exhibición de equitación, galopando con una precisión que dejó a todos boquiabiertos. Clara, desde las gradas, aplaudía con entusiasmo, sus ojos brillando con planes que Luis aún no podía descifrar. Tras el torneo, durante una cena en su honor, Clara se acercó a él con una propuesta. «Príncipe Luis, he oído que sois un hombre de visión. ¿No os gustaría estableceros en Aurania? Podríamos hacer grandes cosas juntos». Luis, halagado, respondió con una sonrisa. «Es una oferta tentadora, duquesa, pero primero debo completar mi viaje y regresar al palacio de mi padre». Clara inclinó la cabeza, pero sus ojos destellaron con una chispa de determinación. «Por supuesto», dijo, «pero recordad, príncipe, que Aurania siempre tendrá un lugar para vos». Mientras Luis se deleitaba en su gloria, no podía evitar sentir una pequeña punzada en su pecho. Todo era perfecto. Los banquetes, las alabanzas, la compañía de Clara. Pero algo faltaba, algo que no podía nombrar. ¿Era esto todo lo que quería de la vida?
Ser admirado, rodeado de lujo, pero sin un propósito mayor. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. «Soy un príncipe», se dijo. «Esto es lo que merezco». A medida que los días pasaban, Luis se sumergió aún más en la vida de la élite. Asistió a reuniones secretas donde los nobles discutían alianzas políticas, y aunque no entendía del todo sus intrigas, se sentía importante al estar allí. Su cofre de monedas seguía casi lleno, pues todo lo que necesitaba le era ofrecido. Pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, había algo más en el mundo que no había visto. Mientras Luis se perdía en el brillo de Aurania, Jaime, el príncipe rubio, vivía una aventura completamente diferente en las tierras del sur. Su viaje con la caravana de artistas itinerantes era una explosión de vida y color. Cada día traía una nueva sorpresa. Un pueblo lleno de risas, un mercado bullicioso, o una noche bajo las estrellas donde las historias fluían tan libremente como el vino. Jaime, con su carisma natural, se había convertido en el alma de la caravana, aunque nadie sabía que era un príncipe. La caravana estaba formada por un grupo diverso. Había malabaristas que lanzaban antorchas encendidas, músicos que tocaban tambores y liras, actores que improvisaban comedias que hacían reír a carcajadas, y hasta un anciano que afirmaba poder hablar con los pájaros. Jaime, que se presentaba como un comerciante de telas llamado Javier, se integró rápidamente. A cambio de comida y un lugar para dormir, ayudaba con tareas simples, lavar platos, cargar carromatos, o incluso ayudar a montar el escenario para los espectáculos. Una noche en un pueblo costero donde el aire olía a sal y jazmín, la caravana organizó su espectáculo más grande hasta el momento. El escenario, iluminado por antorchas, estaba en el centro de la plaza del pueblo, y cientos de personas se reunieron para verlo. Jaime, sentado entre el público, aplaudía con entusiasmo mientras los malabaristas hacían girar platos en el aire y los cómicos contaban historias hilarantes. Pero lo que más lo emocionó fue el final del espectáculo, cuando una joven acróbata llamada Marina realizó un número impresionante, caminando sobre una cuerda floja mientras hacía malabares con antorchas. Después del espectáculo, mientras todos celebraban alrededor de una fogata, Jaime se acercó a Marina. «Eso fue increíble», le dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Cómo haces para no tener miedo allá arriba?» Marina, con el cabello negro trenzado y los ojos brillando bajo la luz de la luna, se rió. «No es que no tenga miedo», respondió. «Es que el miedo es parte de la magia. Si no lo sientes, no estás vivo». Esa noche, Jaime y Marina hablaron hasta el amanecer. Ella le contó cómo había crecido en una familia pobre, pero había encontrado su lugar con los artistas itinerantes. «Aquí no importa de dónde vienes», dijo. «Lo que importa es lo que das al mundo. Una sonrisa, una canción, un momento de felicidad». Jaime, fascinado, sintió que esas palabras resonaban en él. Por primera vez, se preguntó si su vida de bromas y diversión podía tener un propósito más profundo. Los días siguientes fueron un torbellino de aventuras. La caravana viajó de pueblo en pueblo, y Jaime se involucró más en los espectáculos. Aprendió a hacer malabares con 3 pelotas, aunque a menudo terminaban en el suelo, para diversión de todos. También ayudó a los músicos, golpeando un tambor con entusiasmo, aunque sin mucho ritmo. Los artistas, que lo veían como uno de los suyos, lo acogieron como a un hermano. Jaime, por su parte, se sentía más libre que nunca. Su cofre de monedas apenas se tocaba. Los artistas compartían todo con él, y él devolvía el favor con su trabajo y su alegría.
Una tarde, mientras descansaban en un prado cerca de un río, el líder de la caravana, un hombre llamado Mateo, se acercó a Jaime. «Javier, tienes un don para hacer sonreír a la gente», le dijo mientras fumaba una pipa. «Pero dime, ¿qué buscas en este viaje? No pareces un simple comerciante». Jaime, sorprendido por la pregunta, dudó. No podía revelar que era un príncipe, pero tampoco quería mentir. «Busco vivir», respondió finalmente. «Quiero sentir que cada día cuenta». Mateo asintió con una sonrisa sabia. «Eso es lo que todos buscamos, amigo. Pero recuerda, la vida no es solo tomar, también es dar». Esas palabras se quedaron con Jaime. Por las noches, mientras miraba las estrellas, pensaba en su vida en el palacio. Siempre había creído que su papel era alegrar a los demás, pero ahora se preguntaba si podía hacer más. ¿Podía su alegría cambiar algo en el mundo? ¿Podía dejar una marca más allá de una risa pasajera? Mientras tanto, en otro rincón del reino, Alberto continuaba su viaje sin rumbo fijo. Su caballo lo llevaba por caminos polvorientos, a través de aldeas olvidadas y campos donde los campesinos trabajaban bajo el sol abrasador. Cada encuentro era una lección. En una aldea conoció a una anciana que compartió con él un mendrugo de pan, a pesar de que apenas tenía para sí misma. En otra vio a niños jugando descalzos, con sonrisas que escondían el hambre. Alberto, conmovido, gastaba sus monedas en pequeños gestos. Un saco de grano aquí, una manta allá, una herramienta para facilitar el trabajo. Una noche, mientras escribía en su cuaderno bajo la luz de una vela, Alberto reflexionó sobre lo que había visto. «El reino es hermoso, pero está roto», escribió. «Hay tanto que podríamos hacer, escuelas, hospitales, caminos que conecten a las aldeas, pero ¿cómo convencer a los nobles de compartir su riqueza?» Su cofre de monedas estaba cada vez más ligero, pero su corazón estaba lleno de ideas. Sabía que cuando regresara al palacio, tendría que encontrar una manera de hacer realidad sus sueños. Los días pasaban, y los tres príncipes seguían sus caminos, cada uno moldeado por las experiencias que elegían vivir. Pero el tiempo avanzaba inexorablemente, y pronto llegaría el momento de regresar al palacio y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Luis, el príncipe de cabello negro como el azabache, había encontrado en Aurania un mundo que parecía diseñado para él. Las calles de la ciudad, pavimentadas con adoquines relucientes, resonaban con el eco de carruajes y risas de la nobleza. Los días se deslizaban entre banquetes, bailes y paseos por jardines ornamentales, donde las fuentes cantaban y las flores exóticas perfumaban el aire. Luis, con su túnica bordada en oro y su porte regio, se sentía como un rey en su propio reino. La duquesa Clara, con su belleza deslumbrante y su ingenio afilado, seguía siendo su sombra, guiándolo a través de los círculos más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, conforme los días pasaban, Luis comenzó a notar pequeñas grietas en la perfección de Aurania. Durante un banquete en el palacio del conde de Valoria, mientras los nobles brindaban con copas de cristal, Luis vio a un sirviente joven, apenas un adolescente, derramar accidentalmente una bandeja de frutas. El conde, con una mirada de desprecio, reprendió al muchacho con dureza, y los demás invitados rieron como si fuera un espectáculo. Luis, por un instante, sintió una punzada de incomodidad. Recordó las palabras de su padre. «Nunca olvides que un príncipe debe ser justo». Pero la risa de Clara a su lado lo distrajo, y pronto se unió a las conversaciones sobre las próximas fiestas.
Una mañana, mientras cabalgaba con Clara por los senderos que rodeaban la ciudad, pasaron por un mercado donde los campesinos vendían sus productos. Las mesas estaban llenas de verduras marchitas y frutas pequeñas, evidencia de una temporada difícil. Luis, acostumbrado a la abundancia del palacio, apenas les prestó atención, pero Clara señaló a los vendedores con desdén. «Mira qué pobre oferta», dijo, arrugando la nariz. «No entiendo cómo pueden vivir así». Luis asintió, pero algo en su interior se removió. Por primera vez se preguntó cómo sería la vida más allá de los muros de la ciudad, donde no había banquetes ni sirvientes para atender cada capricho. Esa noche, durante una cena en un palacete decorado con tapices de seda, Clara le hizo una propuesta más directa. «Príncipe Luis», comenzó mientras jugaba con un mechón de su cabello. «Aurania necesita un líder como vos, alguien con visión, con elegancia. ¿No os gustaría quedaros? Podríamos gobernar juntos, unir nuestras influencias». Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y seducción. Luis, halagado, sintió que su corazón latía con fuerza. «Es una idea tentadora, duquesa», respondió, «pero mi padre espera mi regreso. Además, tengo un reino que considerar». Clara sonrió, pero su mirada se endureció por un instante. «Por supuesto», dijo, «pero pensadlo bien, príncipe. El poder está aquí, en Aurania». Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. Luis asistió a un torneo de poesía, donde los bardos recitaban versos en su honor, y a una cacería en los bosques, donde los nobles competían por impresionarlo. Su cofre de monedas seguía casi intacto. Los nobles pagaban por todo, ansiosos por ganarse su favor. Pero las palabras de Clara resonaban en su mente. ¿Y si se quedaba en Aurania? ¿Y si este era su verdadero destino? Un lugar donde podía brillar sin las responsabilidades de un reino entero. Sin embargo, cada vez que miraba a los sirvientes o pasaba por los mercados, sentía una inquietud que no podía ignorar. Una tarde, mientras paseaba solo por los jardines del palacio, se encontró con un anciano jardinero que cuidaba las rosas con manos temblorosas. El hombre, con la ropa raída y el rostro marcado por el sol, lo saludó con una reverencia torpe. Luis, impulsado por un impulso desconocido, se detuvo a hablar con él. «Dime, buen hombre, ¿cómo es tu vida aquí?». El jardinero, sorprendido, dudó antes de responder. «Es dura, Alteza. Trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, pero apenas gano lo suficiente para alimentar a mi familia. Las rosas son hermosas, pero no llenan el estómago». Luis, por primera vez, sintió un peso en el pecho. Le dio una moneda de oro al anciano, quien lo miró con ojos llenos de gratitud. «Que Dios os bendiga, Alteza», dijo antes de volver a su trabajo. Ese encuentro dejó a Luis pensativo. Por las noches, mientras se miraba en el espejo, ajustando su corona de laurel, se preguntaba si su vida de lujo era suficiente. Había soñado con ser admirado, pero ¿era eso todo? ¿Qué legado dejaría? Las palabras del jardinero y la mirada de los sirvientes comenzaban a perseguirlo, como sombras en el esplendor de Aurania. Mientras tanto, Jaime seguía su aventura en el sur. La caravana de artistas itinerantes se había convertido en su hogar, y cada día era una nueva oportunidad para reír, bailar y olvidar las responsabilidades de ser un príncipe. En un pueblo costero, la caravana organizó un festival que duró 3 días. Había música, fuegos artificiales y puestos de comida que llenaban el aire con aromas de pan recién horneado y pescado asado. Jaime, vestido con ropas sencillas para no destacar, se unió a los artistas en un número improvisado.
Aprendió a caminar sobre zancos, aunque cayó varias veces, lo que provocó risas entre el público y sus nuevos amigos. Una noche, mientras compartían una cena bajo las estrellas, Marina, la acróbata, le preguntó: «Javier, ¿por qué viajas con nosotros? Eres diferente, no como los demás comerciantes». Jaime, con una sonrisa, respondió: «Porque aquí me siento vivo. En mi vida anterior, todo era rígido. Aquí, cada día es una aventura». Marina asintió, pero su mirada era seria. «La aventura es maravillosa, pero también hay que pensar en los demás. Mira a nuestro alrededor. Estos pueblos nos quieren porque les damos alegría, pero muchos de ellos apenas tienen para comer». Esas palabras golpearon a Jaime como un rayo. Por primera vez se dio cuenta de que los pueblos por los que pasaban, aunque llenos de risas durante los espectáculos, escondían pobreza y dificultades. Al día siguiente, mientras ayudaba a montar el escenario, observó a los niños del pueblo, que jugaban con palos y piedras porque no tenían juguetes. Jaime, impulsado por un impulso nuevo, sacó algunas monedas de su cofre y compró dulces y pequeños juguetes de madera en el mercado local. Cuando los repartió entre los niños, sus rostros se iluminaron con una alegría que Jaime nunca había visto. «Esto es mejor que cualquier fiesta», pensó, mientras veía a los niños correr y reír. Por primera vez sintió que su presencia podía marcar una diferencia. Pero también sabía que sus monedas no durarían para siempre. ¿Cómo podía ayudar de verdad? Esa noche, mientras tocaban música alrededor de la fogata, Jaime se prometió a sí mismo encontrar una manera de combinar su amor por la diversión con algo más grande, algo que dejara una huella. Mientras sus hermanos se sumergían en mundos de lujo y alegría, Alberto, el príncipe pelirrojo, continuaba su viaje por los caminos menos transitados del reino. Su caballo castaño lo llevaba por senderos polvorientos, a través de aldeas donde las casas eran de adobe y los campos estaban resecos por la falta de lluvia. Alberto, con su cuaderno siempre a mano, anotaba todo lo que veía: los rostros cansados de los campesinos, las herramientas rotas, los niños que trabajaban en lugar de jugar. Pero también anotaba sus sueños, sus ideas para un reino más justo. En una aldea llamada Piedra Gris, Alberto se detuvo en una plaza donde los habitantes se reunían para vender sus escasos productos. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas, le ofreció una manzana pequeña y magullada. «Es lo mejor que tenemos, señor», dijo con una sonrisa tímida. Alberto, conmovido, le dio una moneda de oro, mucho más de lo que valía la manzana. La mujer, con lágrimas en los ojos, intentó devolverle la moneda. «Es demasiado, señor. No puedo aceptarlo». Pero Alberto insistió. «Guárdala para tu familia. Es lo menos que puedo hacer». Esa noche, Alberto se hospedó en una posada humilde, donde compartió la cena con los aldeanos. Mientras comían pan duro y sopa de cebolla, escuchó sus historias. Hablaban de cosechas perdidas, de impuestos altos que los nobles recaudaban sin piedad, de la falta de agua para regar los campos. Alberto, con el corazón apesadumbrado, tomó notas detalladas. «Si alguna vez tengo poder», pensó, «haré que estas voces sean escuchadas». Al día siguiente llegó a una aldea aún más pobre, donde un río seco había dejado los campos estériles. Los habitantes, desesperados, le contaron que el río se había secado tras un proyecto de los nobles para desviar el agua hacia sus propios jardines. Alberto, indignado, decidió actuar. Usó una parte de sus monedas para pagar a un grupo de trabajadores que ayudaron a limpiar un canal antiguo, permitiendo que un pequeño flujo de agua regresara a la aldea.
No era una solución permanente, pero los rostros de gratitud de los aldeanos le dieron esperanza. Con el paso de los días, el cofre de Alberto se vaciaba rápidamente. Cada moneda que gastaba era una inversión en las personas que conocía. Una manta para una familia sin hogar, semillas para un agricultor, un par de zapatos para un niño descalzo. Pero más que las monedas, lo que Alberto ofrecía era su tiempo y su atención. Escuchaba, aprendía y prometía a cada persona que no los olvidaría. Algún día, les decía, haré que las cosas cambien. Una noche, mientras descansaba bajo un roble, Alberto abrió su cuaderno y escribió: «El reino no es solo el palacio, ni las ciudades ricas, ni las fiestas. El reino es su gente. Si no cuidamos de ellos, ¿qué sentido tiene ser príncipe?». Sus palabras estaban cargadas de determinación, pero también de duda. ¿Cómo podía convencer a los nobles, a su padre, a sus hermanos, de que el cambio era necesario? Su cofre estaba casi vacío, pero su mente estaba llena de ideas. Escuelas para los niños, canales de riego, mercados justos donde los campesinos pudieran prosperar. En un pueblo cercano, Alberto se encontró con un anciano herrero que, a pesar de su edad, trabajaba con martillo y yunque para mantener a su familia. El hombre le habló de los días en que el reino era más justo, cuando el rey Alfonso visitaba las aldeas y escuchaba a su pueblo. «Vuestro padre es un buen hombre», dijo el herrero, sin saber que hablaba con su hijo. «Pero los nobles de hoy solo piensan en sí mismos». Alberto, conmovido, le prometió que haría todo lo posible por cambiar eso. Antes de partir, le dio sus últimas monedas para que el herrero pudiera comprar hierro y mantener su taller. Mientras cabalgaba hacia la próxima aldea, Alberto sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin y que pronto tendría que regresar al palacio. Pero también sabía que este mes había cambiado algo en él. No era solo un príncipe, era alguien que quería construir un futuro mejor, no solo para sí mismo, sino para todos. Los días pasaban, y los caminos de los tres príncipes comenzaban a converger hacia el final de su viaje. Cada uno había vivido experiencias que los habían transformado, aunque aún no lo sabían del todo. El regreso al palacio estaba cerca, y con él la prueba final que determinaría quién era digno de llevar la corona. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando los tres príncipes, cada uno por su propio camino, emprendieron el regreso al palacio real. Habían pasado exactamente 30 días desde que partieron, y el plazo establecido por el rey Alfonso estaba a punto de cumplirse. Los caminos que antes los habían llevado a mundos tan distintos ahora convergían hacia un único destino: la sala del trono, donde su padre los esperaba para escuchar sus historias. Cada príncipe llevaba consigo no solo el peso de sus experiencias, sino también las lecciones que, sin saberlo, habían comenzado a transformar sus corazones. Luis, el príncipe de cabello azabache, cabalgaba desde el este con la misma elegancia que lo había caracterizado durante todo su viaje. Su corcel negro relucía bajo el sol del atardecer y su capa de terciopelo ondeaba como una bandera de orgullo. Sin embargo, algo había cambiado en él. Las palabras del jardinero de Aurania, la mirada cansada de los sirvientes y las insinuaciones ambiciosas de la duquesa Clara resonaban en su mente. Aunque había disfrutado de los banquetes, los torneos y la admiración de los nobles, una pequeña semilla de duda se había plantado en su interior. ¿Era suficiente vivir rodeado de lujo? ¿Qué significaba realmente ser un príncipe? Cuando las torres del palacio aparecieron en el horizonte,
Luis sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Su cofre de monedas seguía casi lleno. Solo había gastado 3 monedas en pequeños caprichos, pues los nobles de Aurania lo habían agasajado con todo lo que necesitaba. Pero mientras galopaba, se preguntó si su padre estaría impresionado con sus logros. Había conquistado los corazones de la élite. Había sido el centro de atención. Pero, ¿qué había aprendido realmente? Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. «Soy Luis, el príncipe perfecto», se dijo. «Mi padre verá que he vivido como se espera de mí». Jaime, por su parte, regresaba desde el sur con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Su caballo blanco trotaba con ligereza, y él cantaba una canción que había aprendido de los artistas itinerantes. La caravana había sido su hogar durante un mes, y cada momento con ellos, las risas, los espectáculos, las noches bajo las estrellas, había sido una aventura inolvidable. Sin embargo, las palabras de Marina y Mateo, el líder de la caravana, lo habían hecho reflexionar. Había dado dulces y juguetes a los niños, había compartido risas con los aldeanos, pero también había visto la pobreza que escondían los pueblos detrás de sus festivales. Su cofre de monedas también estaba casi intacto. Los artistas le habían dado comida y alojamiento a cambio de su ayuda, y las pocas monedas que gastó fueron para pequeños gestos de generosidad. Mientras se acercaba al palacio, Jaime sintió una punzada de nostalgia. Extrañaba la libertad de la caravana, la camaradería de sus nuevos amigos, pero también sabía que su vida como príncipe lo esperaba. Tal vez pueda llevar algo de esa alegría al palacio, pensó. Por primera vez se preguntó si podía usar su don para hacer sonreír a la gente de una manera que dejara una huella duradera. Alberto, el príncipe pelirrojo, era el último en acercarse al palacio. Su caballo castaño avanzaba lentamente, pues Alberto se detenía a menudo para hablar con los campesinos que encontraba en el camino. Su viaje había sido el más humilde de los 3, pero también el más transformador. Su cofre de monedas estaba completamente vacío. Cada moneda había sido gastada en ayudar a los necesitados. Un arado para un agricultor, comida para una familia, un tejado para una casa en ruinas. Pero lo que llevaba consigo no eran monedas, sino un cuaderno lleno de ideas para mejorar el reino, canales de riego, escuelas, mercados justos. Mientras cabalgaba, Alberto miraba el paisaje con ojos nuevos. Había visto la belleza del reino, pero también sus heridas, la pobreza, la desigualdad, la falta de esperanza en muchas aldeas. Su corazón estaba lleno de determinación, pero también de preocupación. ¿Cómo convencería a su padre, a sus hermanos, a los nobles, de que el reino necesitaba cambios? Cuando las puertas del palacio se alzaron ante él, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Este no era solo el final de un viaje, era el comienzo de algo mucho más grande. Cuando el reloj del palacio marcó las 12 en punto, los 3 príncipes entraron en la sala del trono, uno tras otro, con apenas minutos de diferencia. El rey Alfonso los esperaba sentado en su trono de oro y terciopelo rojo, con una sonrisa cálida pero seria. La sala, iluminada por la luz que entraba por los vitrales, estaba silenciosa, salvo por el eco de los pasos de los príncipes. Los sirvientes, discretos, se alineaban contra las paredes, observando con curiosidad. «Sed bienvenidos, hijos míos», dijo el rey, levantándose para abrazarlos con fuerza. «No os imagináis cuánto os he echado de menos. Este castillo estaba vacío sin vosotros». Sus ojos brillaban con emoción, y los príncipes, cada uno a su manera, sintieron el calor de su amor.
¿A qué esperáis? Continuó Alfonso, sentándose de nuevo. Contadme vuestras aventuras. Me tenéis en ascuas. Luis, siempre ansioso por destacar, dio un paso adelante. Padre, mi viaje ha sido magnífico, comenzó con una voz llena de orgullo. Cabalgué al este, a la ciudad de Aurania, la más próspera del reino. Fui recibido con desfiles, fuegos artificiales y banquetes en mi honor. Me alojé en palacetes, degusté manjares exquisitos y conocí a la duquesa Clara, una mujer de gran belleza y sofisticación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego, con un gesto teatral, mostró su cofre. Mirad, padre, mi cofre sigue casi lleno. Solo gasté 3 monedas, pues los nobles me ofrecieron todo. El rey asintió con una sonrisa divertida. Está claro que has disfrutado, Luis, y me alegro por ti. Pero dime, ¿qué has aprendido? Luis dudó, sorprendido por la pregunta. He aprendido a moverme entre la élite, padre, a ganarme su respeto y admiración. Alfonso inclinó la cabeza, pero no dijo nada más, volviéndose hacia Jaime. ¿Y tú, Jaime, te lo has pasado tan bien como tu hermano? Jaime, con una risa contagiosa, dio un paso adelante. Mejor que bien, padre. Ha sido el mejor mes de mi vida. Contó cómo se unió a una caravana de artistas itinerantes, haciéndose pasar por un comerciante de telas. Viví entre malabaristas, músicos y cómicos. Cada noche era una fiesta, y cada día una aventura. Aprendí a hacer malabares, aunque no muy bien, y compartí risas con la gente de los pueblos. Mostró su cofre, también casi lleno. Gasté muy poco, padre. Los artistas me dieron todo a cambio de ayudar con pequeñas tareas. El rey suspiró con una mezcla de afecto y exasperación. Ay, Jaime, siempre buscando la diversión. Me alegro de que hayas encontrado alegría, pero dime, ¿qué has aprendido? Jaime, pensativo, respondió. He aprendido que la felicidad está en compartir, padre. Di algunas monedas a los niños de los pueblos, y sus sonrisas valieron más que cualquier banquete. Alfonso asintió, con un brillo de aprobación en los ojos. Finalmente llegó el turno de Alberto. El príncipe pelirrojo, con su ropa sencilla y su cuaderno en la mano, habló con calma pero con firmeza. Padre, quise ver cómo vive nuestro pueblo. Recorrí aldeas y granjas, hablé con campesinos y escuché sus historias. Descubrí que muchos trabajan de sol a sol, pero apenas tienen para comer. Gasté todas mis monedas ayudando. Compré herramientas, comida, ropa, pero más importante, tomé nota de todo. Mostró su cuaderno lleno de ideas. Creo que podemos mejorar la vida de nuestra gente con escuelas, canales de riego, mercados justos. El rey, visiblemente emocionado, se levantó de su trono. Alberto, has visto lo que muchos ignoran. Has usado tu corazón y tu mente para entender nuestro reino. Los 3 príncipes, expectantes, esperaban las palabras finales de su padre. El momento de la verdad estaba cerca. La sala del trono estaba sumida en un silencio expectante. Los 3 príncipes, de pie frente al rey Alfonso, aguardaban su veredicto. La luz de los vitrales pintaba el suelo de colores vibrantes, y el aire parecía cargado de promesas y preguntas. Alfonso, con el rostro surcado por las arrugas de la edad, miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y solemnidad. Había escuchado sus historias, había visto sus cofres, pero lo que más le importaba no eran las monedas, sino lo que cada uno había aprendido en su viaje. «Hijos míos», comenzó el rey, con una voz grave que resonó en la sala. «Cuando os di este regalo, quería que vivierais una experiencia única, que siguierais el dictado de vuestros corazones, pero he de confesar que también fue una prueba». Los príncipes contuvieron la respiración sorprendidos. ¿Una prueba? Luis alzó una ceja,
Jaime ladeó la cabeza y Alberto apretó su cuaderno con fuerza. Alfonso continuó con un suspiro cansado. Soy un anciano. Mis días como rey están contados y ha llegado el momento de elegir a mi sucesor. Como sabéis, la corona siempre pasa al hijo mayor, pero vosotros sois trillizos, nacidos el mismo día. Por eso, decidí que el próximo rey será aquel que más lo merezca, aquel que demuestre no solo ser un príncipe, sino un verdadero líder. Se levantó del trono, sosteniendo la corona de esmeraldas en sus manos. La joya brillaba bajo la luz, un símbolo de poder y responsabilidad. Los príncipes, inmóviles, sentían el peso de ese momento. Alfonso caminó hacia Luis, el primero en hablar. «Querido Luis», dijo, con una voz suave pero firme, «te has convertido en un hombre que consigue todo lo que se propone. Tu viaje a Urania fue un éxito, y has sabido ganarte el respeto de los nobles. Pero el lujo y la admiración no deben nublar tu corazón. Espero que cultives la generosidad, que compartas lo que tienes con aquellos que no tienen nada. Te deseo amor y felicidad el resto de tu vida». Luis bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. Sabía que su padre tenía razón. Había vivido como un rey en Aurania, pero no había hecho nada por los demás. La corona pasó de largo, y él tragó saliva, aceptando el mensaje de su padre. El rey se acercó a Jaime, cuyos ojos brillaban con una chispa de esperanza. «Querido Jaime», dijo, sonriendo, «te has convertido en un hombre que sabe encontrar alegría en todo lo que le rodea. Tu viaje con los artistas fue una aventura llena de vida, y has aprendido que la felicidad puede compartirse. Pero cuidado, hijo, no dejes que el deseo de diversión te convierta en alguien vacío. Intenta que tu vida sea útil, que dejes un legado que no sea olvidado. Te deseo amor y felicidad el resto de tu vida». Jaime, con una sonrisa agridulce, asintió. Sabía que su padre veía su potencial, pero también sus limitaciones. Había dado pequeños pasos hacia la generosidad, pero aún le faltaba mucho por aprender. La corona pasó de largo, y él sintió una punzada de decepción, pero también de determinación. Finalmente, Alfonso se acercó a Alberto, que lo miraba con calma y humildad. «Querido Alberto», dijo con una voz cargada de emoción, «te has convertido en un hombre culto y compasivo. Has usado este mes para conocer a nuestro pueblo, para escuchar sus necesidades y ofrecerles lo que tenías. Has entendido que ser príncipe no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Mi corazón me dice que tú eres el elegido». Ante el asombro de Luis y Jaime, Alfonso colocó la corona de esmeraldas sobre la cabeza de Alberto. «A partir de hoy, serás el rey de este reino», proclamó. «Gobierna con justicia y traerás prosperidad. Gobierna con bondad y serás amado. Gobierna con razón y serás respetado por las generaciones venideras. Como a tus hermanos, te deseo amor y felicidad el resto de tu vida». La sala estalló en aplausos, primero tímidos, luego fervorosos, mientras los sirvientes y los cortesanos celebraban la decisión del rey. Luis y Jaime, aunque sorprendidos, se acercaron a abrazar a su hermano. Luis, con una sonrisa forzada, le susurró: «Gobierna bien, hermano, sé que lo harás». Jaime, más genuino, le dio una palmada en la espalda. «Vaya, Alberto, vas a necesitar mi ayuda para no aburrirte en ese trono». Alberto, con la corona sobre su cabeza, sintió su peso, no solo físico, sino simbólico. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía un propósito. Miró a su padre, que le devolvió una sonrisa de orgullo, y luego a sus hermanos, que, a su manera, lo apoyaban. «Gracias, padre», dijo con voz firme.
No os defraudaré, y a vosotros, hermanos, os necesito a mi lado. Juntos haremos que este reino sea mejor para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Alberto comenzó a trabajar en sus ideas, convocando a los nobles para discutir reformas, canales de riego, escuelas para los niños, impuestos más justos. Luis, inspirado por las palabras de su padre, decidió dedicar parte de su tiempo a visitar las aldeas, llevando consigo donaciones para los más necesitados. Jaime, fiel a su espíritu, organizó festivales en los pueblos, pero esta vez se aseguró de que los beneficios fueran para los campesinos. El reinado de Alberto, conocido como Alberto el Bondadoso, marcó una nueva era para el reino. Las desigualdades comenzaron a disminuir, los campos florecieron y las aldeas antes olvidadas encontraron esperanza. La leyenda cuenta que su sabiduría y compasión transformaron el reino en un lugar donde todos, desde los nobles hasta los campesinos, podían soñar con un futuro mejor. Y así, un simple regalo de cumpleaños se convirtió en la prueba que reveló al verdadero heredero del trono. El rey Alfonso, desde los jardines del palacio, miraba a sus hijos con orgullo, sabiendo que su decisión había sido la correcta. El reino estaba en buenas manos, y la historia de los tres príncipes se convirtió en una lección para las generaciones futuras. El verdadero poder no está en el lujo ni en la diversión, sino en el corazón de quien sirve a su pueblo. Y así, amigos, termina la historia del rey sabio y sus tres hijos, un cuento lleno de lecciones y aventuras que nos recuerdan el valor de la bondad y la responsabilidad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al compartirlo. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis dejar un like, escribir un comentario con vuestras impresiones y, sobre todo, suscribiros al canal Cuentos del Conejo para no perderos ninguna de nuestras próximas historias. Vuestro apoyo hace que estas aventuras cobren vida. Hasta la próxima, pequeños soñadores, y que los cuentos siempre os acompañen.